Pues un saludo, buenas tardes, 6 de noviembre de 2021. Y queríamos continuar con el estudio, con el trabajo en torno a este volumen amplio, Jesús, la enciclopedia, editado en Francia, en este país vecino, y traducido al español, que es un gran trabajo, para que nos podamos acercar pues, de forma plural, coral, a la figura de Jesús, tan importante no solamente a lo largo de la historia, sino que reivindicamos también su importancia ahora, ¿no? Su significación. En este momento de seminario vamos a trabajar en torno a lo que se suele llamar clásicamente la vida pública, que comenzaría, como los mismos textos evangélicos proponen, a partir del bautismo, en ese encuentro en el Jordán con Juan, en ese paseo, por así decir, en el desierto, muy revelatorio, con una trayectoria por la tierra de Israel que le va conduciendo poco a poco hacia Jerusalén, ¿no? Entonces, toda es esa vida que tampoco aclaramos muy bien ni cuánto tiempo dura, porque tampoco es la historia lo que más nos importa, sino lo que ha llegado a nosotros de esos hechos, de esa predicación, de esa presencia de Jesús en medio de la gente y de la pregunta que la gente se hacía de quién era este hombre, ¿no? Que ya con su misma vida estaba revelando algo importante, ¿no? En sus acciones, en sus gestos, en lo que después vamos a llamar milagros, ¿no? Signos, profecías, anuncios, en su palabra y la forma de tratar que tiene la escritura, en la forma de anunciar a qué personas y dónde se decían estas cosas, y también en ese grupo de discípulos que ha sido llamado a tener una vida de especial relación con él y de especial recepción de lo que significa su persona y su figura, ¿no? ¿Quién es este que, por lo tanto, dice y hace, ¿no? A través de sus acciones y de sus palabras, pues cuestionarnos por la identidad? Este es el esquema clásico que en esta segunda parte del libro se utiliza, ¿no? La revisión de las acciones, la revisión de la predicación, la centralidad que le damos de cara al estudio, a la categoría del reino y qué ha significado y todo lo que hay detrás o puede haber detrás, ¿no? También para nuestro mundo hoy, para entendernos, para comprender a la Iglesia misma. Y por último, a mí una parte que me ha resultado especialmente llamativa y que a todas las personas que lo leáis, pues espero que estemos en lo mismo, la identidad. Algo que en ocasiones se pasa pues muy de refilón o se deja para el final, pero que queda inserto ahí en torno a su vida pública, porque ya desde su misma vida Jesús fue quien supo cuestionar. O sea, no hay que dejar simplemente a la interpretación de su vida la pasión y la resurrección, sino que en su misma vida ya hubo mucho de anuncio y mucho de revelación. Creo que es un libro, sinceramente, que aparte del volumen, o sea, algunas personas me han preguntado, pues, ¿por qué es tan voluminoso? Yo creo que es porque recibe muchas aportaciones desde distintas perspectivas y con distintos métodos intentan acercarse a Jesús. Y que es importante para la vida de un cristiano, tanto si vive pues, en una comunidad religiosa y tiene un compromiso más institucional, más formal, como un cristiano que participa de la vida de la Iglesia, digamos así un poquito pues ordinariamente o cotidianamente, o que su vida pues parece que es ir a misa y que no tiene una implicación mayor muchas veces, acercarse a la vida de Jesús desde muchas perspectivas, ¿no? Tratarlo, aprender a tratar a Jesús, porque es el centro del cristianismo, es el centro de nuestra vida, con quien queremos formarnos y a quien queremos conformarnos, ¿no? Entonces, el libro es voluminoso porque recibe muchas aportaciones del campo de la literatura, incluso de la poética y la estética, con estos cuadros también seleccionados y comentados y que van dibujando pues un perfil muy amplio de Jesús que se puede recibir de muchas maneras, como también evidentemente pues de la parte histórica que ha ocupado en el siglo XX, pues siglo XIX, siglo XX, tantos estudios muy profundos y muy importantes, como la parte literaria, ¿no? Que cómo se recibe el Evangelio y si el Evangelio es un libro más, entre otros o no, pero también directamente la parte teológica, es decir, recibido Jesús y hablando de él también desde la fe. Yo creo que por eso el volumen merece la pena, simplemente por eso merecería la pena escuchar cómo ha sido recibido por tantas personas de diferentes creencias, incluso de diferentes condiciones, en diferente situación, pero todos con un nivel de expresión realmente admirable.
y buscando la belleza para aquellos que podemos acercarnos a él y leerlo, ¿no? Un método que implica, en cierta manera, pues hacer que Jesús sea un contemporáneo nuestro, tratarlo un poquito más cercano, no simplemente como algo distante, y traerlo más a la vida, ¿no? Hacerlo anuncio, ¿no? Para nosotros mismos, ¿no? En ese sentido tenemos, y ya voy a dar paso pues a la primera ponente. Rosa nos va a presentar algo que es muy de su especialidad, muy querido, ella como teóloga y dedicándose, buenas tardes Rosa, ¿Qué tal? a ese trabajo, ¿no? Pues doctoral tan apasionante que muchas personas que nos escuchen pues quizá ya han pasado por ahí, y a los que no les Ujú. invitamos a hacerlo, a dedicarse a un tema con mucha profundidad, ¿no? Y verlo pues también con gran amplitud, ¿no? Entonces Rosa nos va a hablar del bautismo y todo lo que significa como inicio de la vida pública de Jesús. Muchas gracias, Rosa, y te cedo totalmente la palabra. Gracias, José Fer. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito con hacer una brevísima, como un asomarnos al bautismo, porque ciertamente la importancia del relato del Jordán es evidente, eh, aunque solamente fuera por todo el peso que ha tenido a lo largo de la tradición en los distintos teólogos, sobre todo en los primeros siglos, porque está presente en la liturgia también, tiene una fiesta concreta en un lugar especial, eso también nos está transmitiendo la importancia en las comunidades cristianas y además aparecen los 4 evangelios, ¿no? Puestos a decir alguna cosa del bautismo, creo que es bueno, os propongo como 3 claves, que serán decir algo sobre la historicidad, tal como nos presentan también en el libro, en Jesús, el significado en los 4 evangelios muy por encima, que ya están los biblistas, está Yanire y hay biblistas, y yo no soy biblista, y también un poquito el tema de la unción, que es un poco un clásico, el tema del sentido de la llamada unción del Espíritu Santo sobre Jesús. Brevemente decir de la historicidad, ciertamente siendo una escena, como decía, esencial y que da inicio a la vida pública, aunque solamente fuera porque es la primera aparición pública de Jesús realmente. Es su primera aparición pública y en ese sentido ya sería un texto, una escena mejor, que hace una especie de bisagra, de vínculo, de unión en un antes y un después en la vida de Jesús, tal como se nos presenta. Pero además, cuando se planteó los problemas de historicidad, ciertamente tiene sentido, porque si nos fijamos, releemos el texto en cualquiera de los evangelios, especialmente en los sinópticos, claro, nunca vamos a tener acceso a la experiencia interior de Jesús, a la experiencia de conciencia, por decirlo así, entre comillas, pero realmente no la tenemos a la experiencia personal de casi nadie. Si me apuráis, yo creo que ni nosotros mismos sabemos a veces qué está pasando por dentro de nosotros con claridad y, sin embargo, sí podemos identificar que es un momento clave de nuestra vida, ¿no? Desde ahí, cuando se habla de la historicidad, los críticos suelen aplicar el llamado criterio de discontinuidad, que recuerdo brevemente, cuando algo aparece en los textos que a priori no ayudaría a creer en Jesús, que es el fin que proponen los evangelistas, entonces se aplica este criterio de discontinuidad. Pues en el bautismo justamente lo supera por 2 razones. Por un lado, es un texto en el que podría parecer que Jesús queda sometido a la autoridad del Bautista, de Juan, aunque fuera puntualmente, pero de alguna manera queda sometido a él. Y la segunda sospecha que podría generar el texto es una duda razonable de si Jesús realmente necesitaba purificarse y necesitaba ese perdón de los pecados, ¿no? Claro, lo esencial en las escenas en la escena del bautismo, en la escena del Jordán, como diremos después, yo preferiría hablar y se habla habitualmente de la teofanía del Jordán. Vamos a ver por qué, ¿no? El que aparezcan los 4 evangelios y además con las características propias de cada evangelista, sí que nos hacen pensar en que claramente era una experiencia, una escena, un hecho común y conocido por las comunidades primitivas. Como decía, otra cosa es qué sentido o qué concretamente pasó allí o cómo pasó, ¿no? En esta historicidad que os decía, el Jordán además es un lugar esencial y la figura del Bautista, muchos de los críticos y también lo señalan en el libro, en Jesús, eh,
posiblemente tiene más importancia de la que aparece en los evangelios, y tiene mucha, ¿no? El bautista se nos presenta como esa figura profética que con la tradición lo reconocemos como también bisagra, con el sentido más positivo, un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El bautismo de Juan se sitúa en el marco del bautismo o de rituales comunes en la época y en el entorno sacerdotal, ascético. Sin embargo, hay matices que lo hacen también bastante original. Por un lado, sabemos que todo apunta a que el bautista bautizaba por inmersión, es decir, toda la persona, y bautizaba él mismo. Y no solamente eso, sino que además era un bautismo que no se repetía. Eso lo separa bastante de los bautismos más rituales. Incluso es un bautismo que él proclama y que él invita a todo el mundo, a todo el pueblo. Eso es una diferencia también, por ejemplo, que lo separa de los rituales más cercanos a los esenios, por ejemplo, de Qumran, en una estructura más sacerdotal, más separada del pueblo. En el caso de Juan, no. Entonces tenemos ese bautismo de Juan que no solo tiene el sentido de arrepentimiento y de una llamada al cambio, sino que guarda un significado moral, digamos, no ritual, porque se hace una vez en la vida y está expresando un cambio vital, un hasta aquí y a partir de ahora una nueva vida. Creo que son matices importantes cuando situamos allí a Jesús, porque luego cada evangelista, voy a hablar un poquito ahora del significado en cada evangelio, cada evangelista, de acuerdo con la tradición y con su propio estilo teológico y sus acentos teológicos, nos van dando distintos matices para expresar al final una misma verdad, una misma intención. Que la teofanía del Jordán, toda esa escena, es más una revelación, una teofanía propiamente, y que el bautismo no es lo importante de la escena. Esa revelación de quién es Jesús, de la identidad de Jesús, tiene lugar en la escena del bautismo, pero no es el foco el bautismo. Eso está presente en los 4 evangelios. Diré alguna cosa brevemente de cada uno de ellos, porque, por un lado, ¿dónde lo sitúan cada uno? Hay alguna curiosidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, Marcos es el relato más breve, como es habitual. Se sitúa la escena ya evocando a Isaías 40, la voz que clama en el desierto, preparad el camino. Se habla de la actividad bautismal de Juan y después del bautismo Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Lucas se extiende mucho más en el comentario de la misión del Bautista y de hecho ya habla del arresto del Bautista y añade antes de las tentaciones la genealogía de Jesús, es algo propio en Lucas. Hay distintas explicaciones, una de ellas puede ser esta necesidad o este deseo de Lucas de dar una objetividad al relato, como vamos a ver en otros momentos, ¿no? Con la genealogía sitúa a Jesús en un momento concreto y además universaliza también, saca del pequeño resto de Israel la experiencia del bautismo que va a dar inicio a la misión y a la vida pública. Solamente en Mateo Jesús y Juan dialogan, ese bautismo, ese diálogo en que Juan le dice no le quiere bautizar, se resiste, y Jesús la respuesta que le da, recordad, es hemos de cumplir la justicia, ¿no? Que en lenguaje matiano podríamos traducir hoy más o menos como obedezcamos la voluntad de Dios, ¿no? Hagamos lo que Dios quiere que hagamos, su voluntad, esa justicia. Hay otro matiz en Lucas curioso, que es que a partir de ese momento, en Lucas, Juan empieza a orar y es justamente la oración de Jesús la que provoca, la que da pie, digamos, a que se abra el cielo y aparezca, él dice, bajo forma corporal similar a una paloma. Otro gesto de esa objetividad, Lucas no dice, no narra algo tal cual, sino una forma que surge en la oración de Jesús. Eso va a pasar cuando ya escuchemos la voz también, Jesús volverá a orar. Jesús volverá a orar en esa escena, como pasará también mucho más adelante en la escena de la transfiguración. Tiene eso en común con el texto de Mateo. La voz que se escucha en la escena del bautismo
volverá en la transfiguración. Es una intención teológica clara, este es mi hijo, en esta revelación de la identidad, en dos momentos cruciales para la vida de Jesús y para el hombre Jesús, ¿no? Además, diríamos, para llegar también después a lo que hay entre medias de esa identidad, que son las tentaciones y el desierto, cómo esa figura de la paloma, desde la patrística, sobre todo en los primeros 4 siglos, que es cuando más se escribe sobre este texto, la paloma tiene muchos significados, ¿no? Algunos se asocia con la paloma en el inicio del Génesis, en la creación, el espíritu revoloteaba o volaba sobre las aguas, o la paloma que también Noé envía a la tierra prometida. Pueden ser distintas interpretaciones, algunas en la patrística también, y autores pues, más recientes como Klaus Berger en su libro Jesús, de una manera muy bella expresan como el Espíritu Santo que busca y encuentra un nido, encuentra un lugar donde habitar, donde descansar, donde reposar, ¿no? Identifica en Jesús al Hijo de Dios, identifica en Jesús al hombre donde poder reposar, esa humanidad nueva que se gesta en Jesús y que va a ir siendo también crecida con el Espíritu, con el dinamismo del Espíritu, ¿no? Muy en la línea también de autores como San Ireneo. Pues bien, aparte de esto, para no alargarme más, sí querría decir lo importante que es cómo entendamos en esta escena la unción, la bajada del Espíritu Santo. Es quizá el punto más problemático, unido al adopcionismo, a esa herejía. Normalmente en los textos donde aparecen herejías muy fácilmente es porque tocamos algún núcleo muy fuerte teológicamente de nuestra fe. Bueno, pues el Jordán es uno de ellos, ¿no? El problema del adopcionismo es pensar, si en este momento el Espíritu baja sobre Jesús y reposa en él, es que antes no lo tenía. Si Jesús necesita el Espíritu Santo para comenzar su misión, es que antes no lo tenía y lo de antes no era misión, incluso con el tema de la identidad. Por tanto, creo que es importante también como lectura nuestra no separar la identidad y la misión, como nos pasa a nosotros, no separarla tampoco en Jesús, unida a esta unción, a este empuje, a este estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? En un momento de su vida, un antes y un después. Es una teofanía trinitaria, claramente, no se puede separar al Padre, al Hijo y al Espíritu. Incluso, por ejemplo, San Agustín tiene una frase muy contundente al respecto de la unción. Dice directamente, sería absurdo creer que Cristo recibió el Espíritu Santo cuando ya tenía 30 años. En esa línea estarán Santo Tomás, hay otros padres, pero también hay otros muchos teólogos que sí defienden que solo es a partir del bautismo cuando Jesús es movido por el Espíritu y es constituido, digamos, como Mesías, como lleno del Espíritu Santo para la misión que se le encomienda. Esta misión es la que en Lucas 4 se proclama cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret va a proclamar Isaías 61, en que claramente se hace consciente y revela ahora ya por su propia voz. Primero es la voz de Dios la que dice, es mi hijo, le quiero, es elegido para una misión, el siervo de Yahvé, el siervo de Dios o el cordero de Dios en el lenguaje de Juan, que apenas habla del bautismo, solo de pasada, pero sí de esta teofanía de la identidad de Jesús, de quién es. Y además lo es porque está ungido por el Espíritu Santo para anunciar la buena nueva. Recordad que elimina esa parte de la condena en Isaías 61 y en boca de Juan se pone solo el inicio, ¿no? Para proclamar, para sanar, para dar vista a los ciegos, para liberar. Bueno, de hecho, cuando al final, en la vida pública, los discípulos de Juan quieran saber si este realmente era el que esperaban, la respuesta de Jesús no va a ser autoproclamarse, como si hace en Lucas 4 diciendo, esto que escucháis se cumple hoy en mí. No, lo que hará en ese momento ya será decir, remitedlos a las obras, ¿no? Mirad que los ciegos ven, mirad que los cojos caminan, etc. Entre medias, para terminar ya, entre medias solamente, y muy importante creo, las tentaciones. En la tradición cristiana católica al menos, intuyo, creo que hemos identificado tanto las tentaciones al tiempo de Cuaresma
que hemos perdido gran fuerza teológica y espiritual de este relato, ¿no? Una vez más, en las tentaciones como en el bautismo, no podemos acceder a la experiencia de Jesús y no hay testigos. Son escenas que se dan sin testigos, pero que las comunidades primitivas tenían asumido como verdad, ¿no? Y así lo proclaman. Está de nuevo en los tres sinópticos las tentaciones. El tentador, Satán, del hebreo, con esa raíz hebrea de obstaculizar, de impedir. Es significativo este verbo, por ejemplo, en la escena cuando, con la burra de Balaam, cuando le dicen el ángel del Señor impide avanzar a la burra de Balaam. Ese impide avanzar es el verbo, la raíz hebrea Satán. Luego en los 70 se suele traducir por diablo, el diabalein, el que divide, el que calumnia, pero esta presencia del mal explícita justo después de la teofanía y del Jordán no es casualidad, como los grandes maestros en una época de espíritus y en una época como la de Jesús, todos pasan después de una llamada un tiempo de prueba. Yo diría que lo pasamos todos, yo diría que lo pasamos todos, ¿no? Y como en todos los personajes bíblicos. Entonces, en este desierto, de alguna manera, se vuelve a repetir la identidad y la misión de Jesús, pero ahora ya no es desde la voz de Dios, es de la voz del tentador, de la voz del malo, ¿no? Eh, por tanto, no solamente antes de iniciar la vida pública se clarifica y se revela quién es Jesús, sino también cómo va a ser Jesús, no solo que es el siervo, el Mesías, el Hijo de Dios, sino cómo va a serlo. Podría haberlo sido como el tentador le desde el poder, desde el que las propias fuerzas, etcétera. Pues bien, una vez que Jesús atraviesa tanto las tentaciones, remitiendo siempre a Dios y sin dialogar con Él, pero pasando por ellas, llega a la sinagoga de Nazaret, ¿no? Por eso creo que aunque en la teología católica da bastantes problemas hablar también de esta teofanía como una escena vocacional en sentido profundo, quizá por el peligro y la sospecha del adopcionismo, si tomamos en serio la humanidad de Jesús, creo que no habría ningún problema en sentir que es un antes y un después, es un momento de iniciar aquello en lo que Jesús se hace consciente. En Isaías, al leer Isaías 61, por ejemplo, en Lucas 4, que es su vida, y también el ponerlo en práctica, ¿no? Como nos pasa a todos, además, ni la voz del Jordán ni la voz del tentador en el desierto acaban ahí, van a acompañarlo en el resto de la vida pública y hasta el final, hasta la cruz, ¿no? Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Pues bien, esa y otras tentaciones que aparecen a lo largo del Evangelio. Creo que como una mirada más global lo podríamos hasta aquí. Me he enrollado un poco Muchas, más, ¿no? muchas gracias, Rosa. O sea, me pasa un poco lo que a ti. Es verdad que cuando se ve pues el bautismo, que tenemos la tentación pues de asimilarlo mucho, ¿no? Pues a nuestro primer sacramento, ¿no? No nos damos Ajá. cuenta de todo lo que hay o que lo leemos muy, muy rápidamente, pero es de tal densidad, o se ha querido presentar ese inicio de Jesús con tal densidad, ¿no? Que casi cada palabra pues cuenta, y es una tarea pues que tenemos los cristianos para largo, irnos, ¿no? Pues metiendo, igual que la inmersión, ¿no? Igual que Jesús entra en Sí, el Jordán, enteros. nosotros eso es, ¿no? Meternos poquito a poquito en este. Pero has señalado cosas muy importantes que yo creo que también el libro lo refleja, ¿no? Esta diversidad de los textos evangélicos. Yo a mis alumnos lo que hago es pues un ejercicio de intertextualidad, se los pongo allí a los tres, ¿no? Y comparamos los sinópticos y ellos mismos van buscando detalles y es bonito, ¿no? Es un ejercicio que nos vendría bien. Si os parece, aunque teníamos pensado hacer diálogo ahora, visto el tiempo, casi mejor lo dejamos para el final y damos paso a Serafín, que, que nos va a presentar pues, los milagros, estas acciones asombrosas de Jesús que, que nos siguen llamando la atención. Que por un lado signos, símbolos, que cómo lo interpretamos después de tanta crítica histórica que han quedado ahí como que no sabemos muchas veces qué hacer con ellos ni cómo hablar de ellos hoy, ¿no? A alguien que se inicia en la fe o que quiere conocer a Jesús, pues que no sean obstáculos, ¿no? Sino que todo lo contrario, que lo que fueron al principio es que despertaron pues una gran admiración, curiosidad y una gran pregunta por el poder que había detrás. Así que sin más, Serafín, muchas gracias por tu
participación y dispuestos a aprender y a escucharte. Buenas tardes a todos. Es un placer compartir con vosotros esta reflexión al hilo de la Enciclopedia de Jesús. Quiero ofrecer simplemente 3 pinceladas por si pueden ayudar a ubicar esta cuestión de los milagros, que especialmente en el contexto ilustrado, cuando irrumpe la modernidad, en un paradigma científico, se convierte en una piedra de tropiezo de aquellos que quieren acercarse con una actitud crítica a una lectura sosegada del texto evangélico. La primera pincelada, el debate de las palabras. Milagro viene del latín miraculum y podríamos traducirlo como maravilla. Es interesante porque aquí encontramos el verbo mirari, que nos indica que el milagro es algo que impacta a los ojos y que produce asombro, sorpresa, maravilla. Es interesante porque miraculum es la traducción latina del término griego tauma. Y me gustaría subrayar que esta palabra aparece por vez primera, tauma, maravilla, en la Ilíada de Homero, aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo. Todos sabemos la narrativa de esta magnífica obra, que es una abertura a la historia de la literatura occidental. Tenemos un imaginario en la Ilíada que tiene que ver con el héroe. El prototipo antropológico sería el héroe. Y más en concreto, la Ilíada nos habla de Aquiles. Aquiles, que es entendido como el que tiene los pies ligeros. Posteriormente, con el paso del tiempo y la acumulación de distintas tradiciones, descubriremos a Aquiles como aquel héroe que es invulnerable en todo su cuerpo, menos en los talones. ¿Por qué hago referencia a este imaginario que tiene que ver con la Ilíada, con el héroe, con Aquiles? Porque el término tauma, milagro, va a ser entendido fundamentalmente como una demostración de poder. Es interesante porque el propio Homero abre su obra diciendo que la clave de comprensión del héroe es la cólera. De modo que en la primera página de la Ilíada se dice: canta, oh diosa, la cólera de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos. El héroe tiene como virtud la cólera y por tanto el milagro en este imaginario tipo es entendido como una demostración de fuerza. Simone Weil, esta mística cristiana de procedencia judía, era una gran especialista en el mundo precristiano y especialmente en la cultura helénica, en los mitos. Y nos dice Simone Weil, a propósito de este imaginario tipo al que quiero referirme: el verdadero héroe, dice Simone Weil, el verdadero tema, el centro de la Ilíada es la fuerza. La fuerza manejada por los hombres, la fuerza que somete a los hombres, la fuerza ante la cual la carne de los hombres se retrae. El alma humana, sin cesar, aparece modificada por sus relaciones con la fuerza, arrastrada, cegada por la fuerza de que cree disponer, doblegada por la presión de la fuerza que sufre. Es interesante. Tauma, milagro, demostración de fuerza. El tipo antropológico en el que quiere socializarnos Homero es el héroe y la clave, la virtud fundamental del mismo, su cólera. Pues bien, es interesante que en los evangelios jamás se refiere a las acciones portentosas de Jesús con el término tauma. Y esto nos introduce en una semántica distinta
con respecto al relato evangélico. En los evangelios se utiliza el término dynamis y fundamentalmente el término semeion. El milagro no aparece como demostración, sino que el milagro en los evangelios aparece como signo. Y aquí está la clave de su significado más propio. ¿Signo de qué? Signo de la compasión. Los milagros obrados por Jesús quieren convertirse en una realidad que remite a la compasión del propio Jesús y del Dios en el cual Él descansa su vida. A mí me parece esto muy interesante porque con estos subrayados podemos caer en la cuenta de que el Evangelio cambia ese imaginario tipo al que antes hacía referencia hablando de la Ilíada. Ahora, el prototipo antropológico no es el héroe, porque la virtud fundamental no es la cólera. Me gusta recordar en este momento a Nietzsche. Nietzsche también estaba fascinado por lo precristiano y era un gran conocedor de toda la mitología griega. Y es interesante que Nietzsche cataloga a Jesucristo como el hombre más despreciable de la historia. Es despreciable Jesucristo precisamente porque alguien que se define a sí mismo como manso y humilde de corazón está rompiendo con ese ideal griego de la fuerza y de la virtud de la cólera. Sin embargo, Jesús es aquel manso y humilde de corazón que se deja impactar por el sufrimiento. Y aquí, en este marco, hay que integrar sus acciones milagrosas. Nunca Jesús realiza un milagro en beneficio propio. Nunca Jesús realiza un milagro como demostración de poder, sino que el milagro es siempre para Jesús el reclamo ante una persona que está necesitada, que expresa su fragilidad, que se muestra vulnerable. Y ahí Jesús se siente movido a la compasión, movido a la ternura. El milagro aparece, en definitiva, como un signo del nuevo rostro de Dios que Jesús quiere manifestar en medio de sus contemporáneos. El rostro de un Dios misericorde. Una segunda pincelada que creo que puede ser interesante para entrar en esta semántica de los milagros propiamente evangélicos. Le digo muchas veces a mis alumnos que hay ciertos milagros que no pueden calificarse como históricos, lo cual no quiere decir que hayan de entenderse como falsos. También me parece interesante hacer algunas acotaciones sobre este tema. La cuestión de la historicidad ha sido una cuestión que nos interesa fundamentalmente desde que irrumpe la investigación crítica a propósito de los evangelios. Y creo que inconscientemente asumimos una identificación entre histórico y verdadero. Por tanto, si uno reconoce que algunos relatos de milagro no son históricos, rápidamente se tiene la impresión de que los evangelistas son unos embaucadores, nos están engañando, falsean la realidad. Y es interesante que nos acerquemos a los textos evangélicos no haciéndoles preguntas a las que esos textos nunca pretendieron responder. La cuestión de la historicidad, y más en concreto el historicismo, quizá como la forma más prominente de verdad, es algo completamente ajeno a la mentalidad de los autores de los relatos evangélicos. Tenemos que entrar aquí en una mentalidad oriental, en una mentalidad semítica, que no está tanto interesada por ese historicismo, sino por la verdad última de lo real.
desvelar la verdad última de lo real. ¿Y cómo podemos rastrear esa verdad? A través del símbolo. Esta es una clave que me parece fundamental para sacar toda la enjundia a los distintos relatos de milagro. El símbolo se convierte en un vector que nos ayuda a rastrear la realidad. El símbolo es la forma privilegiada de hacer emerger a la vista aquello que estando oculto, sin embargo, es la realidad más verdadera. Les voy a poner un par de ejemplos para ilustrar esto que quiero decir. El profesor José Luis Sicre, un gran biblista, afirma que quizá los dos textos evangélicos que más han influido en la historia de Occidente son la parábola del hijo pródigo y la parábola del buen samaritano. Es curioso porque ninguno de estos relatos son históricos. Ninguno de estos relatos hacen referencia a hechos que se puedan verificar históricamente, pero no siendo históricos, ambos relatos, la parábola del hijo pródigo y del buen samaritano, han sido capaces de abrir la apariencia de realidad a su dimensión más auténtica y verdadera. Sin la parábola del hijo pródigo, quizá no hubiéramos acabado de entender que el constitutivo fundamental de la realidad es el don, lo gratuito, lo incondicionado, lo inmerecido. Y sin la simbólica que pone de manifiesto la parábola del buen samaritano, quizá no habríamos entendido que el prójimo es todo otro, más allá del miembro de mi clan o del miembro de mi tribu. Esa parábola del buen samaritano indica quién es prójimo, todo otro. Por tanto, una segunda pincelada cuando nos acercamos a la temática de los milagros evangélicos, no confundir la verdad con la historicidad. Entender que la verdad se establece como capas de cebolla que pueden identificar una cierta estratificación, que en la hondura, en la profundización, en esa capacidad para habitar la dimensión de profundidad de las cosas, encontramos su realidad más auténtica y más verdadera. Y una tercera pincelada para rematar esta reflexión que les presento. El hecho de que algunos relatos de milagro no sean históricos no significa que no esté mostrada una evidente historicidad que sostiene estas prácticas taumatúrgicas que encontramos en Jesús de Nazaret. Es interesante que atendamos a algunos argumentos que ponen de manifiesto que hay un sustrato históricamente firme que puede sostener un recuerdo generalizado de que Jesús de Nazaret fue un profeta acompañado por signos portentosos. Algunos argumentos para avalar esta esencial historicidad de los relatos de milagro. El primer argumento, como obvio e inocente, pero no por ello falto de fuerza. Nadie niega las acciones milagrosas de Jesús. Es decir, incluso los enemigos de Jesús afirman que realiza acciones portentosas, aunque ellos le den una significación distinta a las mismas, afirmando, por ejemplo, que lo hace por arte de Belcebú. Ocurre algo parecido como con el sepulcro vacío. Ni siquiera los detractores de Jesús niegan que el sepulcro de hecho estuviera vacío, aunque le den una significación distinta. Lo han robado los propios discípulos. Este sería un primer argumento que avala esta historicidad. Nadie niega estas acciones portentosas de Jesús. En segundo lugar, tenemos lo que se llama en la crítica histórica la atestación múltiple. Es decir,
no solamente los evangelios nos informan de estos signos realizados por Jesús, sino que literatura extrabíblica también nos habla de estas acciones portentosas. Por ejemplo, Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, nos dice de Jesús que fue un profeta poderoso en obras, que fue autor, en concreto, de hechos asombrosos. Pues bien, este dato es interesante porque pone de manifiesto la atestación múltiple. Fuera de la narrativa evangélica hay otros autores no cristianos que nos informan de que Jesús fue autor de hechos asombrosos. En tercer lugar, como argumento que avala la historicidad de las acciones milagrosas de Jesús, está el que no son adornos necesarios de personajes ilustres de la antigüedad. En este sentido, también es interesante acudir a Flavio Josefo. Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, dedica mucho más espacio a hablar de Juan el Bautista que a hablar de Jesús de Nazaret, al que dedica apenas 2 líneas. Pues bien, dedicando mucha más atención Flavio Josefo a Juan el Bautista, sin embargo, nunca se dice de Juan que hiciera milagros, lo cual pone de manifiesto algo interesante. No se trata de que el milagro sea un adorno con el cual el hagiógrafo pretende embellecer el perfil de personajes ilustres del pasado. No hace falta el recurso a los milagros, por lo tanto, la referencia en relación a Jesús a los mismos pone de manifiesto un inclinarse la balanza a favor de la historicidad. Un cuarto argumento que nos puede ayudar a mostrar este suelo históricamente firme tiene que ver con el criterio de dificultad para la primitiva Iglesia, al que hacía referencia anteriormente Rosa hablando del bautismo. Es decir, aquellos hechos de la vida de Jesús que imposibilitan creer en él de una forma espontánea o que ponen en apuros a la primitiva Iglesia, hemos de suponer que no han sido una creación de dicha Iglesia, porque ella nunca generaría la piedra de su propio tropiezo. En este sentido, es muy interesante acudir a este milagro que nos narra Marcos, que tiene un punto de comicidad, donde se nos plantea la curación de un ciego en 2 tiempos. Jesús realiza un primer intento y el ciego ve borroso, confunde a las personas con árboles, y es necesario un segundo intento de Jesús para que la curación sea efectiva. Pues bien, puestos a inventar, la Iglesia no hubiera inventado un relato donde parece que la fuerza o el poder de Jesús se ve aminorado. Este es interesante, este argumento, para mostrar la historicidad de ciertos relatos de milagro. Y por último, el último argumento a favor de la historicidad de los milagros de Jesús tiene que ver con el hecho de que ciertos milagros se encuentran en contexto polémico, especialmente en el escenario del descanso sabático. Y por lo tanto son milagros que van a encender la polémica y que van a generar ulteriormente conflicto. Un conflicto que cuando llegue al límite de lo soportable desembocará en el final trágico de la vida de Jesús. Hay relatos, por ejemplo, la curación del ciego de nacimiento o la del paralítico en la piscina de Betesda, que en contexto sabático encienden la polémica y que incluso por parte de Jesús tienen una cierta intención provocadora. Pues bien, aquí encontramos también un sólido sustrato histórico que nos ayuda a interpretar, a descubrir, a intentar poner palabras al porqué último del desenlace trágico de la vida del Maestro. Con esto quiero decir, hablando de la historicidad, como dice John Paul Meyer, que un Jesús sin milagros no sería el Jesús histórico.
Pues bien, he querido ofreceros simplemente estas tres pinceladas. La primera, un contraste entre el imaginario tipo de la Ilíada y el de los Evangelios, demostración de poder, signo de misericordia y de compasión. En un segundo momento, una segunda pincelada, he querido poner de manifiesto que la no historicidad no hace referencia a una falacia, sino que tenemos que entrar en un modo de pensar donde lo simbólico se convierte en un vector de desvelación de la realidad. Y en una tercera pincelada he querido dar algunos argumentos a favor de un suelo históricamente firme que explicaría, avalaría estas acciones portentosas de Jesús de Nazaret. Con esto termino y creo que podemos luego tener ciertos elementos para vehicular nuestro debate. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Serafín. Aquí amigos por las redes me comentan que están disfrutando mucho con tu exposición y que les parece de una hondura tremenda, ¿no? Esto del zauma zaumatsen que también utiliza Aristóteles, ¿no? Esta admiración, esta verdad que se intenta buscar y esa búsqueda es verdad, ¿eh? Es que ese intento semítico de no simplemente describir la realidad, sino entrar en profundidad en ella, ¿no? Y cómo Jesús también es artífice de una realidad nueva. Ocurre lo mismo que en el bautismo, ¿no? Hay una continuidad, pero también una gran discontinuidad, ¿no? Y esta última parte, para quienes no estén pues, más iniciados, bueno, como puede ser mi caso, pero los criterios que son muy importantes en cristología actual a la hora de acercarse a Jesús, que es verdad que hay una propuesta que luego ha sido revisada y que sigue revisándose, ¿no? De qué manera o con qué instrumentos podemos acercarnos mejor a ese Jesús histórico con intención de entender mejor, ¿no? El cristianismo y hacer un gran aporte a la cristología. Pues muchísimas gracias, he disfrutado muchísimo y ahora en el diálogo seguimos con ello. Y damos paso a Yanire, que también nos acompaña. Los tres, tanto Rosa como Serafín como Yanire, me consta que hacen esfuerzos de agenda grande para, pues bueno, para estar prestando este servicio a todas las personas que estamos escuchando y que la escucharán. Y bueno, invitarnos a profundizar un poquito más al cariño a la Biblia, ¿no? Al estudio teológico y a nuestra propia vida cristiana, que también en el fondo es lo más importante. Así que muchas gracias, Yanire, por acompañarnos una vez más y te damos la palabra para hablar de las bienaventuranzas y esos textos tan maravillosos que tú lees. Muchas gracias. Bueno, pues entre las palabras de Jesús, pues hemos elegido acercarnos un poquito a las bienaventuranzas. Es verdad que tiene un carácter importante de actualidad y de siempre actual, porque, bueno, pues preguntarnos o hablar de las bienaventuranzas en realidad es preguntarnos por la felicidad y creo que ese es el núcleo que nos une a todos los seres humanos y que nos permite también acercarnos de una manera nueva al Evangelio, que es buena noticia, al Evangelio que es Jesús mismo. Me gustaría también un poco, Serafín, le robo la palabra, a dar unas cuantas pinceladas, ¿no? El tema de la felicidad es un tema presente en toda la escritura, siempre. De hecho, la pregunta por lo sapiencial, por cómo vale la pena vivir esta vida, cómo podemos acabar nuestra vida y decir, hemos vivido, bueno, pues esta es la temática central de 5 libros de la Biblia. O sea, que es una cuestión importante. Lo curioso es que las bienaventuranzas nos presentan el tema de la felicidad, pero de una manera paradójica, porque aquellos a los que se proclama felices, pues resulta que no viven o no nos parece, por lo menos no a simple vista, que vivan situaciones que, bueno, pues que nosotros les daríamos la enhorabuena, no es la misma situación. La bibliografía y lo que se ha escrito y cómo se ha interpretado las bienaventuranzas durante el tiempo ha sido de lo más variada. Es verdad que ha habido una fuerte interpretación ética como una meta marcada para los cristianos, tenéis que vivir esto, lo cual es bastante normalmente frustrante, porque no sé quiénes me oigan, pero yo desde luego no llego a ciertas metas ni por asomo, si Dios no lo hace. Y también una interpretación muy escatológica, muy esto es lo que será al final, que a veces se ha interpretado como una especie de consuelo, muy en la línea de opio del pueblo, como tranquilos, no pasa nada, al final
se os dará el premio al final de la partida de la vida, ¿no? Y, bueno, pues quizás estas interpretaciones no tienen demasiado en cuenta, o por lo menos no siempre se ha mirado cómo aparecen las bienaventuranzas en el resto de la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, que hay más bienaventuranzas de las que conocemos, sino también en el Antiguo Testamento y sobre todo en la literatura judía intertestamentaria, lo que nosotros desde nuestra perspectiva cristiana llamaríamos apócrifos, pero bueno, esa literatura amplia, literatura judía religiosa, que no pertenece a ninguno de los cánones de Biblia, ni judía ni cristiana de ninguna de sus confesiones. Esas bienaventuranzas, que las hay, son relativamente frecuentes, esos macarismos, esos reconocimientos de felicidad, suelen tener dos vertientes importantes, que yo creo que nos permiten entender las bienaventuranzas de Mateo, sobre todo Mateo y Lucas, pero yo me voy a centrar un poquito en Mateo, también nos permite entenderlas en forma coherente con esta tradición judeocristiana, que sería bueno, donde lo sapiencial, la pregunta por el sentido, por la felicidad, por qué hace que una vida sea digna de ser vivida, qué hace que una vida se llene de sentido ante Dios, lo sapiencial por un lado, y por otro lado lo escatológico, que recoge también esa combinación del deseo, del sueño de Dios que está ya, pero todavía no del todo. Bueno, esos dos elementos creo que son claves a la hora de presentar una interpretación de las bienaventuranzas que nos permita ni entenderlas como una meta ética que tienes que conseguir a base de esfuerzo y méritos, nada más alejado de la vivencia profunda cristiana, y tampoco como una especie de consuelo tranquilizador para aquellos que están sufriendo. Lo que llamamos habitualmente las bienaventuranzas lo presentan tanto Mateo como Lucas. Me voy a centrar en Mateo, porque si las bienaventuranzas son importantes es porque de alguna manera concentran, se convierten en algo programático. Y en Mateo eso es más evidente. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada al primero de los 5 discursos de Mateo. Mateo tiene 5 grandes discursos, de alguna manera utiliza así una especie de paralelismo con respecto a Moisés y el Pentateuco, y el comienzo es las bienaventuranzas. Y como pinceladas muy rapiditas sobre si no podíamos estar aquí horas y horas, y creo que por la tarde no tiene cosas mucho más divertidas que hacer, os voy a dar un par de pinceladas estructurando las bienaventuranzas en 3 grupitos. Uno de ellos, el primer grupito, serían la primera y la última, que forman una especie de inclusión. Me explico, una inclusión en lenguaje quizá no el más adecuado, más teológico, más, bueno, sería una especie de sándwich, que es una estructura que le encanta a la escritura, que hace muchísimo a la Biblia, y es que recojo o repito algo al principio y al final, de manera que limito el corpus de lo que estoy explicando o de lo que estoy hablando. Esto es lo que sucede con la parábola, digo, con la bienaventuranza a los pobres y a los perseguidos. ¿Por qué? Porque en estos 2 casos, tanto en el versículo 3 como el versículo 10 del capítulo 5, se afirma porque de ellos es el reino de los cielos. La misma promesa a pobres y perseguidos. Ahí dejamos un grupo que además, paradójicamente, lo voy a retomar al final. Un segundo grupo, que serían las 3 siguientes bienaventuranzas, aquellas que hablan de afligidos, de mansos y de hambrientos y sedientos de justicia, porque ponen el acento en la impotencia del ser humano, donde el ser humano toca el límite, se enfrenta a lo que no puede gestionar, se topa con su impotencia y desde esa perspectiva van a poner el acento en el don de Dios. Y segundo grupo, y un tercer grupo, que serían las otras bienaventuranzas, las que hablan de los misericordiosos, de los limpios de corazón y de aquellos que hacedores, constructores, hacedores de paz, porque ponen el acento en la actitud del ser humano, que sería en realidad una respuesta al don, una
reacción, una actitud, una forma de situarse del ser humano que siempre es una respuesta, una reacción a haber acogido el don de Dios, a la iniciativa divina. De esta manera vamos a ver cómo, bueno, vamos a ver rapidísimamente cómo las bienaventuranzas combinan muy bien lo que nosotros a nivel intelectual hablamos de don y tarea, del juego que se produce entre el don de Dios, que siempre es lo primero, lo que recibimos, y que se convierte en una responsabilidad, en una tarea para aquellos que lo acogen, ¿no? Ese juego que pone típicamente cristiano, que toca el núcleo de la vida cristiana, pues es un poco lo que reflejan las bienaventuranzas. Rapidito, unas pinceladas en estos dos grupos. Como he dicho, el primero lo dejo para el final, me lo guardo para el final, la inclusión, el sándwich, el pan del sándwich. Y vamos con ese primer grupo de tres, que como ya iba adelantando, lo que ponen acento es la impotencia. ¿Por qué la impotencia? Porque los afligidos, hay una diferencia con respecto a Lucas en el uso del término, es un término que hace referencia al duelo. Es el resultado del duelo, es el consuelo que se promete o que se intuye la bienaventuranza, tiene que ver con esa culminación de un proceso de duelo que en la Escritura y en las resonancias que tiene la consolación en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, tiene que ver con algo que Dios hace, es algo que es relacional. El consuelo siempre en la Escritura se recibe, siempre. No es un logro personal, no es algo que yo me proponga que consigo. Afligidos. Los mansos, la bienaventuranza sobre los mansos que poseerán la tierra, es prácticamente una cita casi literal del Salmo 36, donde en la lógica bíblica, recordemos que la tierra es don de Dios, que la tierra no se puede vender porque no la poseemos, sino que somos sus administradores. Y cuando habla de los mansos, si remitimos a ese significado profundo que podemos intuir en las referencias bíblicas, no solo en el Evangelio, estamos apuntando hacia aquellas personas que a pesar de la situación no se toman la justicia por su mano, ¿no? A ellos se les va a dar lo que es un don, que es la tierra misma. Y luego hay una tercera bienaventuranza, que son los hambrientos y sedientos. Fijaos que el hambre y la sed siempre es reflejo y expresión del deseo, de lo que mueve, pero Mateo habla de la justicia, hambrientos y sedientos de justicia. Como antes ya Rosa apuntaba y apuntaba bien, en Mateo la justicia es la voluntad de Dios, aquello que Dios sueña. Entonces, ¿a quién nos va a saciar de esa hambre y esa sed para que el sueño de Dios se haga realidad? Solo lo puede hacer Dios. Si ustedes dan cuenta, estas tres primeras, bueno, primeras porque no hemos contado con la primera del todo, estas bienaventuranzas ponen el acento en el don de Dios, en la impotencia humana para saciar, para llevar adelante bueno, pues esas vivencias y el don que solamente Dios puede ofrecer y que nosotros hemos de acoger. El segundo grupo recogería las bienaventuranzas de los misericordiosos, que en la lógica bíblica el que es misericordia es Dios. En el Antiguo Testamento la definición de Dios es que Dios es misericordia. De alguna manera no se es misericordioso más que como respuesta a haber hecho experiencia de un Dios que pone el corazón en nuestras miserias. No se es misericordioso, no se nos conmueven las entrañas por decisión, por voluntad, porque de una manera o de otra, sino que es la experiencia de misericordia en esta lógica bíblica, lo que capacita, posibilita, nos asemeja a aquel que es misericordia y nos permite vivir así. Cuando se promete o se habla de la bienaventuranza, de la felicidad de aquellos que son limpios de corazón, no se nos puede olvidar que el corazón no es una cuestión de afectos en la antropología bíblica. El corazón es el centro de la voluntad, es el núcleo de la persona, incluye voluntad, decisión, inteligencia, incluye muchísimos elementos que a nosotros se nos escapan con esto del corazón así romántico o de San Valentín, ¿no? A los limpios de corazón, aquellos que tienen
esa limpieza interior de voluntad, a ellos se les regala el ver a Dios y actuar como Él. Ese es el regalo de los limpios de corazón. Y el de aquellos que construyen la paz. Para entender esta bienaventuranza tenemos que referirnos al shalom bíblico, que es mucho más que una ausencia de conflicto. La paz es el sueño de Dios, la armonía con la que Dios sueña la creación, las perfectas relaciones, no porque no haya conflicto, sino las perfectas relaciones entre Dios, los seres humanos, la creación, la acogida de la diversidad sin problemas. Es el sueño de Dios que dibuja en los relatos de la Génesis. Bueno, pues en el primer relato bien insistiendo en que todo era bueno, o en el segundo relato insistiendo en esa imagen ideal de relación en el que Dios pasea por el jardín junto con el ser humano, ¿no? Ese es el shalom, el sueño de Dios, el proyecto de Dios. Y los que serán llamados hijos de Dios, los que construyen el shalom, serán llamados hijos de Dios porque la mentalidad semita, el hijo es aquel que hace lo mismo que el padre. De hecho, en los acuerdos de adopción, alguien que adoptaba un hijo, en el código de Hammurabi, alguien que adoptaba para sí a un chaval como hijo adoptivo, no podía, el padre biológico no podía reclamarlo si el padre adoptivo le había enseñado su trabajo, su forma de ganarse la vida. Sí, porque el trabajo, las labores, la profesión pasaba de padres a hijos, era una expresión de ese vínculo paterno-filial. Pues nosotros o los constructores de paz seremos llamados, son hijos de Dios porque realmente están llevando adelante aquello que Dios hace, ¿no? Si se dan cuenta, estas tres bienaventuranzas ponen el acento en una actitud del ser humano que es réplica, que es una respuesta al don, que es la tarea en la que se nos convierte a coger el don. Estos dos grupos de tres bienaventuranzas, si se dan cuenta, subrayan en perfecta armonía el don de Dios y la tarea humana. Y vamos al pan del sándwich, que de alguna manera también permite sintetizar y recoger esta perspectiva, ¿no? Tan sapiencial y tan escatológica, tan de saber vivir lo cotidiano y a la vez tan de sueño de Dios que se culminará, ¿no? Les decía que la primera bienaventuranza a ambas se les promete, se les dice que de ellos es el reino de Dios, pero la primera se refiere a los pobres, es decir, aquellos que que se saben impotentes, que saben que solo pueden acoger, que se saben profundamente pobres, profundamente humanos, profundamente débiles, y que por ese conocimiento